Shalom, bendiciones, bendiciones. ¿Qué tal, familia? Es un gusto que se pueda conectar con nosotros. Esta es la segunda parte de la Parashá Shemini. Esta mañana estuvimos hablando de la primera parte y hoy vamos a terminar con esta segunda parte, la cual incluye la muerte de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Así es que si usted escuchó la enseñanza de la mañana, usted puede conectarse y entender un poquito. Si no, lo motivamos a que pueda escucharla también para que pueda ser edificado. Así es que vamos a empezar rápidamente a ver esta parashá. Déjenme ver por aquí. Aquí está. Shemini, las consecuencias de violar los espacios sagrados. ¿Ven? La parashá Shemini, que significa octavo, porción de la Torá, libro de Vayikra, libro de Vayikra, Levítico, capítulo 9, versículo 1 al capítulo 11, versículo 47. La porción de la Haftorá, profetas, libros históricos, segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al versículo 7 y versículo 17. Brit Hadashah, evangelios, cartas apostólicas, escritos del primer siglo, Hebreos capítulo 7, versículo 1 al versículo 19. Así es que temas de los que está hablando esta parashá. Vamos a ver el inicio del sacerdocio de la línea de Aarón, fuego extraño y muerte de los dos hijos de Aarón, la reacción de Aarón ante la muerte de sus hijos, qué debo comer y qué no debo comer. Tema muy interesante que no vamos a tratar. Vamos a tratar un poquito acerca de lo que es la comida, pero no vamos a hablar de la comida. Así es que vamos a dar gracias en agradecimiento a la bendita Torá de nuestro Rey y decimos: bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que nos das la Torah. En hebreo diría: Baruch et Adonai mevorach, Baruch Adonai mevorach leolam baet, Baruch atar Adonai, Elohenu melech haolam, asher bacharbanu mikol ha'amim, benatan lanu et torato, Baruch atar Adonai noten ha-Torah. Amén, amén. Y dice el libro de Levítico, capítulo 10, versículo 1. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incenciarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que el Señor dijo: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en mi presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Amén. Shemini, un poquito acerca de Shemini nada más. Shemini es el octavo día que sigue un periodo de 7 días. Es un día especial en las escrituras. Es el día de la circuncisión de los niños varones. Es el octavo día después de la fiesta de Sukkot, llamado Shemini Atzeretz, a la resurrección de Yeshua. Como un día representa 1000 años, el octavo día simboliza el octavo milenio después de la resurrección del hombre, cuando serán introducidos los cielos nuevos y la tierra nueva, y el reino será entregado por el Mesías al Padre. Amén. ¿Qué está pasando? El tabernáculo ha sido inaugurado. Han traído la ofrenda de expiación, han traído el holocausto y han traído la ofrenda de paz. La gloria de Dios ha descendido. Y fíjense, algo bien interesante que empieza diciendo el capítulo 9. O termina diciendo el capítulo 9. Capítulo 9, en el versículo, la Biblia, fíjense, dice, versículo 22, el capítulo 9, versículo 22. Y después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación,
el holocausto y el sacrificio de paz, descendió, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Yahweh se apareció a todo el pueblo. Salió fuego de delante de Yahweh y consumió el holocausto con las grosuras del altar, y viéndolo, todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Yahweh, y los quemó, y murieron delante de Yahweh. Entonces dijo a Moisés Aarón: esto es lo que habló Yahweh diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré, y en mi presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Aslafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Yahweh ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Yahweh está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. ¡Wow! Imagínense la escena. El tabernáculo ha sido inaugurado, el altar, los animales quemándose, Aarón bendiciendo al pueblo, la gloria de Dios descendiendo sobre el tabernáculo, y todo el pueblo postrado delante de Dios, todo el pueblo adorando. Y de repente estos muchachos, estos jóvenes que eran los hijos mayores de Aarón, por cierto, era el primero y el segundo, los hijos mayores, traen el incensario, quieren hacer algo cuando era un momento de reverencia. Era un momento en el cual todos estaban postrados frente al rey. Estos hombres quieren traer el incienso, quieren traer una ofrenda. Así es que, ¿cuál fue el pecado? Vamos a darnos cuenta de cuál fue el pecado. Mire, bueno, de acuerdo, podríamos, dice, ¿por qué dice que cada uno tomó su incenciario? ¿Por qué dice que cada uno tomó su incenciario? ¿Qué significa un fuego extraño? Que Dios no les había ordenado. ¿Hicieron algo que Dios no había ordenado o hicieron algo que estaba prohibido? ¿Cuál fue el error de ellos? ¿Por qué un castigo tan ejemplar? ¿Lo hicieron a propósito o sin querer? ¿Qué fue lo que los motivó a actuar así? ¿Por qué mueren de esa manera? ¿Por qué dice dos veces el mismo versículo delante del Eterno? Entonces salió fuego de ante el Eterno que los consumió y murieron delante del Eterno. ¿Por qué no los perdonó? ¿Por qué opacar con este castigo la inauguración del santuario? ¿A qué se refiere Moisés cuando le dice a Aarón: seré santificado por mi intermedio de aquellos que están cerca de mí, y ante todo el pueblo seré glorificado? Dentro de las respuestas podemos encontrar lo siguiente. Entre los comentaristas existen muchas explicaciones acerca de cuál fue el pecado de los hijos de Aarón. Y estas son muchas muy variadas. Le quiero solamente mostrar algunas. Hay quienes sostienen que el error fue que ellos no consultaron con su padre y actuaron impulsivamente. Otros opinan que estando Moisés no deberían haber actuado por motivos propios, tomando la iniciativa, sino que le deberían de haber preguntado a Moisés si traían fuego o no. Otros dicen que ellos ingresaron en el lugar donde les estaba prohibido entrar. Están también los que argumentan que el error fue haber traído algo a Dios que no había ordenado. También hay quienes sostienen que habían bebido vino. Es por eso que lo primero que va a dictaminar Dios después de este suceso es que los Kohanim, los sacerdotes, no podían beber vino cuando servían en el templo. Esto es algo más lógico, porque después leemos en el siguiente versículo, los versículos estoy leyendo aquí en los versículos. Versículo 8.
Y Yahweh habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Eso tiene sentido. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Yahweh les había dicho por medio de Moisés. Tiene sentido este comentario que estaban ebrios. ¿Por qué? Porque Dios le dice: bueno, de aquí en adelante ninguno va a ministrar ebrio. Es algo lógico, ¿ok? Si seguimos leyendo la escritura. Entonces dice: hay quienes sugieren que Nadab y Abiú estaban deseando que Moisés y Aarón no estuvieran ahí o que murieran. Así podían ocupar ellos esos cargos. Son comentarios, acuérdense, de la tradición, los sabios y todos los comentarios. Otros dicen que en realidad ellos ya habían sido condenados cuando subieron al monte Sinaí y vieron a Dios, de acuerdo al versículo de Éxodo, capítulo 19. De todas estas opiniones, podemos concluir que no hay una opinión clara. Todos están de acuerdo que ellos obraron mal, que algo malo y grave hicieron, por lo tanto merecían el castigo que recibieron. Existen otras opiniones, aunque minoritarias, que sostienen que lo que ellos hicieron fue motivado por un amor profundo a Dios, y es por eso que Dios se los llevó junto a él, como si ellos mismos fueran la ofrenda a Dios. Y citan como prueba de ello el versículo que Moisés le dice a Aarón: seré santificado por medio de aquellos que están cerca de mí, y ante todo el pueblo seré glorificado. Ahora, si eso fuera cierto, Dios no va a matar a alguien para llevárselo y que sea ofrenda. Pero este es un comentario que tengo que ponerlo ahí, porque de repente usted puede leerlos y puede estar expuesto a esta información y ya usted sabe todas estas cosas. Así que tal vez todas las opiniones anteriores nos ayudan a entender el porqué de su actuar, pero no explican cuál fue su pecado. 3 veces en la Torá es citado el pecado de Nadab y Abiú. Y las 3 veces dicen exactamente lo mismo: por traer un fuego extraño que Dios no ordenó. Por lo tanto, debemos entonces concluir que fue el pecado por el cual fueron castigados: traer algo que no se les había pedido. Lo primero que debemos hacer es demostrar que lo que hicieron Nadab y Abiú era algo que ya estaba prohibido. Es decir, no era algo que ellos no sabían que estaba prohibido. Y vamos a ir a Éxodo, al libro de Éxodo. Fíjese lo que nos dice el libro de Éxodo, capítulo 30. Acuérdense, estas son las instrucciones que Dios le está dando a Moisés antes de que el tabernáculo esté funcionando. Y en Éxodo 30 dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo, y su anchura de 1 codo. Será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio. Ve, aquí nos dice junto al arca del testimonio, el velo, o sea, la parte del lugar santo, no santísimo. Delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón, lo voy a subrayar porque el capítulo 30 dice: y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará incienso. Rito perpetuo delante de Adonai por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación 1 vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. 1 vez al año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Yahweh.
Éxodo, el libro de Éxodo, en el capítulo 30, nos está dando la información acerca de el altar del incienso y nos dice: Aarón quemará el incienso en la mañana cuando limpie las lámparas y en la tarde cuando encienda las lámparas. Aarón. Eso quiere decir que cuando Nadab y Abiú deciden traer sus incenciarios y quemarlo, están haciendo a Sar. La palabra aquí, buscando la palabra extraño. La palabra extraño es la palabra Sar. Déjeme pongo aquí el volumen. Por alguna razón. Ya sé. No tenía el sonido. Usar. Desconocido, extraño, ilegítimo, distante. Vemos aquí extrañas, extraño, extranjeros, ajeno, ajenos, fuera, otro, desconocido. De ahí viene la palabra Sará, repugnante, Abodá Sará, idolatría. ¿Ve? Un fuego extraño no quiere decir que era un fuego de magia o un fuego, sino simplemente podía haber sido algo que Dios algo que Dios no ordenó, algo que no estaba destinado para ellos, porque en el libro de Éxodo nos dice: Aarón quemará el incienso en la mañana y en la tarde, 2 veces. No dice que cuando se les diera la gana o cuando ellos quisieran tenían que entrar, sino dice en la mañana, en la tarde. Ahora, eso es bien importante, porque dice: Nadab y Abiú sabían. Y como hemos visto, solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar más sagrado. Y él lo hacía una vez al año y de manera muy específica, trayendo una nube de humo para ocultar el impedir que pueda ver. Deberían haber arribado a la siguiente conclusión: si Aarón era el único que podía entrar al lugar más sagrado y Aarón era el único que podía ofrecer incienso, Nadab y Abiú nunca podían entrar a ese sitio, ni mucho menos deberían haber hecho lo que debieron haber hecho. En el rollo de Esther, en la Megilá de Esther, el libro de Esther, podemos ver que aquel que se presentaba espontáneamente delante de un rey de carne y hueso, sin haber sido llamado ante su presencia, tenía pena de muerte. Si así era la manera de actuar ante un rey humano, mucho más se debería actuar así ante el Rey de Reyes. Además debemos tratar de entrar en el escenario de los acontecimientos y ver lo que está sucediendo alrededor mientras ellos hacen lo que hacen. La Torá nos relata que todo el pueblo, incluidos Moisés y Aarón, luego de ver el fuego que sale delante de Dios, se postran a tierra y alaban a Dios. Es decir, todos están arrodillados, están temiendo a Dios, incluyendo Aarón, Moisés y Aarón. Mientras que Nadab y Abiú, en ese momento, en lugar de estar inclinados, en lugar de estar postrados y estar haciendo lo mismo, se levantan y deciden entrar al lugar sagrado y hacer un fuego y ofrecer un fuego que Dios no les ordenó. Esto nos denota una falta de ubicación, falta de distancia, falta de reverencia y falta de la responsabilidad que se le había dado como parte del sacerdocio. Por haberse criado dentro de la familia dentro de la santidad de la familia de Moisés y Aarón, quizás se sentían con más confianza, y mientras que todos los demás se sentían aterrados y atemorizados por la santidad de la presencia divina, ellos creían que podían hacer lo que ellos querían. Esta no era la primera vez que sucede. Ya había pasado en el monte Sinaí, cuando Dios le dice a Moisés, luego de los 10 mandamientos, que suba a él, a Aarón, a Nadab y a Abiú, y los 70 ancianos a la cima del monte a posternarse ante Dios. Y ahí nos dice que subieron, y no solo que no se posternaron, sino que vieron a Dios
y además comieron y bebieron ahí. En aquella ocasión nos recalca la Torá que Dios no quiso extender su mano contra ellos en ese momento. Vemos que ahora en la inauguración del santuario cometen el mismo error, no guardan la distancia requerida. Onkelos, un sabio de la época de la Mishnah, nos explica este suceso diciendo que en realidad no es que comieron y bebieron físicamente, sino que ellos se alegraron tanto como si fuera que estaban en un banquete. No obstante, la manera que elige para ilustrar ese sentimiento es algo muy materialista. Esto nos da una idea de la distorsión de la capacitación de Nadab y Abiú. Moisés, al estar tal como ellos en la cima del monte, no comió ni bebió durante 40 días y 40 noches, justo lo contrario, y la capacitación de Moisés fue mucho más superior que la de ellos. Recordemos también que el tabernáculo que se estaba inaugurando en ese momento es como el monte Sinaí. Hay mucha similitud con las cosas que ocurrieron en el monte Sinaí, y el objetivo de ese evento único que fueron los 10 mandamientos. La idea del tabernáculo es precisamente que este suceso que todos vieron al pie del monte los lleven con ellos a todos lados. Es por eso que se construye el arca, para que ese pacto vaya con ellos a todos lados y esté entre ellos, mantener viva la idea del suceso del monte Sinaí entre ellos. Si esto está en la mente de Nadab y Abiú, deberían haber entendido que en el monte Sinaí al pie estaba el pueblo, más arriba estaban los ancianos de Israel junto con Aarón y sus hijos. Más arriba estaba Aarón y sus hijos, y en la cima de la montaña estaba Moisés. Nadie más podía ir a la montaña. Nadab y Abiú tenían que haber entendido que el acceso a la presencia de Dios era restringido solamente para el que Dios había llamado, y en este caso era Aarón, su padre. Tal vez esa actitud de falta de respeto o falta de temor de Nadab y Abiú es a lo que se refieren los comentaristas al decir que no se consultó con Aarón y Moisés. No les tenían respeto, y por eso deciden ellos solo sin consultarles. O que estaban deseando poder ocupar ya los puestos de Aarón y Moisés. No los veían como personas elevadas, y que su ausencia sería una gran pérdida. O que habían bebido vino y por lo tanto que ya no son conscientes de lo que hacen ni miden sus actos, y actuaron en forma indebida. Pero aquí tenemos otra cosa. También Pinjas obró con celo a Dios, tal como los hijos de Aarón. Se levantó ante Moisés y Aarón y realizó un acto grave sin siquiera consultar a Moisés y Aarón. Mató a un príncipe de la tribu de Simeón que se había pegado al ídolo de Madián y se revolcaba con una madianita en su tienda. Pinjas también hizo el término que se llama Kiddush Hashem con su acto. ¿Qué significa Kiddush Hashem? Algo bien interesante. Este es un concepto que, mire, se lo voy a explicar. Kiddush Hashem dicen los sabios, Tov Shem Mishemem Tov. Es mejor un buen nombre que el mejor de los aceites aromáticos. Nadab y Abiú fueron ungidos con el aceite de la unción, y con su acto se produjo Kiddush Hashem, santificación del nombre divino. Ponga atención a esto. Hubieron otros que también hicieron Kiddush Hashem con sus actos: Hanián, Misael y Azariah, los compañeros de Daniel. Aquí tiene los nombres hebreos, pero déjame le busco los nombres originales en español para que usted los pueda entender, porque aquí este material los tienen. Permítame. Vamos a Daniel. Ananías, Misael y Azarías. Ananías, Misael y Azarías son los nombres. Por eso dice aquí, cuando leí, dice Ananías, Misael y Azarías. Los compañeros de Daniel. En aquella ocasión, Nabucodonosor, rey de Babilonia, decretó que todos debían postrarse ante la estatua de un semidios que él había hecho, y los que no lo hicieran tendrían pena de muerte.
Los amigos de Daniel, en vez de escaparse para no ser matados, deciden quedarse en la ciudad y no arrodillarse, y así santificar el nombre de Dios, a pesar de que serían muertos por ello. Ellos no fueron ungidos con aceite, sin embargo, hicieron santificación del nombre, Kiddush Hashem, y fue superior, pues Nadab y Abiú ocasionaron que la gente tuviera un mayor temor a Dios, pero se trató de un grado de inferioridad de temor, un temor al castigo. En cambio, los amigos de Daniel lograron que se tenga un respeto reverencial a Dios. Aún el propio rey de Babilonia quedó impactado. Otro punto más es que los hijos de Aarón ocasionaron que la santidad del nombre, el Kiddush Hashem, sin intención, mientras que los hijos de Daniel lo hicieron a propósito, es decir, buscaron santificar el nombre de Dios. Además, los hijos de Aarón murieron, y Ananías, Misael y Azarías fueron salvados por medio de un milagro que les hizo Dios. Fíjese, este comentarista nos da un dato bien interesante, porque mientras vemos que Nadab y Abiú mueren por una irreverencia, mueren por hacer algo que no les había sido mandado, y no mueren por faltar la unción y la consagración que había sido dada a ellos. Ananías, Misael, se me olvida el nombre, Ananías, Misael y Azarías. Ananías, Misael y Azarías son librados. ¿De qué? Del fuego. ¿Por qué? Por glorificar el nombre a través de su respeto. Nadab y Abiú mueren por su irreverencia. Ananías, Misael y Azarías viven por su reverencia y su respeto al nombre de Dios. Qué interesante, porque aquí vemos dos paralelismos y dos cosas contradictorias. Unos mueren teniendo un grado de santidad y teniendo una consagración. Otros que estaban dentro de la dispersión y que estaban con su vida en peligro, prefieren ir a la muerte para levantar el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ellos viven. Del fuego, por cierto, son rescatados. También Pinjas obró con celo a Dios, tal como los hijos de Aarón se levantó ante Moisés y Aarón, y luego realizó un acto grave sin siquiera consultar a Moisés y Aarón. Mató a un príncipe de la tribu de Simeón que se había pegado al ídolo de Midian y se revolcó con una medianita en su tienda. Pinjas también hizo Kiddush Hashem, reverencia al nombre, con su acto. Podríamos sospechar que tal vez la actitud de Nadab y Abiú fue similar a la de Pinjas, que fue un acto de celo a Dios al ver ellos que faltaba ofrendar incienso. Entonces ellos se paran y lo hacen, pero en realidad no es lo mismo. Con Pinjas vemos que él se salvó y aún más Dios le otorgó un pacto eterno. ¿Cuál es la diferencia entre el acto de Pinjas y el de Nadab y Abiú? La diferencia es que Pinjas había visto que el príncipe de la tribu de Simeón estaba haciendo algo en forma activa para profanar el nombre de Dios. No se trata de algo pasivo o algo que no depende que no depende de él. Es por eso que se levanta y detiene esa acción. Y Dios no solo que no lo castiga, sino que lo alaba y lo recompensa con esa actitud. También Abraham, con su actitud en el sacrificio de Isaac, mostró una actitud suprema al estar dispuesto a sacrificar a su hijo, porque Dios así lo ordenó. Puso a Dios por sobre su hijo. Con Aarón ocurre algo similar. Si bien no es él que debe inmolar a su hijo, no obstante, ante esta situación, él debe demostrar que Dios está por encima de todo. Más adelante la Torá va a legislar que el sumo sacerdote no debe abandonar nunca el servicio divino, ni siquiera puede guardar luto por el fallecimiento de su padre o su madre, pues él está dedicado por completo al servicio a Dios, y no hay nada más importante ni elevado en este mundo que eso. Al ver el pueblo esa actitud, aprenderá una lección sobre el Kiddush Hashem, o la reverencia al nombre, santificación al nombre. Saber que Dios es lo más elevado y su servicio es lo más importante sobre la tierra. Nada ni nadie es más importante como para desplazarlo. Wow, este libro está muy interesante, este comentario.
Entonces, ¿cuál fue el pecado en sí? ¿Cuál fue el pecado de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú? El pecado fue que ellos estaban haciendo algo que no se les mandó. Ellos estaban haciendo algo que Dios no le había mandado. Fíjese, vamos a leer aquí esta parte. Ahora, dice, apenas habían concluido las ceremonias de consagración con los sacerdotes, entrando en sus funciones sagradas, cuando los hijos mayores de Aarón, Nadab y Abiú, perpetraron un acto de sacrilegio. Esta es la palabra, sacrilegio. El capítulo 9 muestra la forma en que la gente debía acercarse a Dios en adoración y las bendiciones y beneficios que resultarían. El capítulo 10 deja en claro cuán rápidamente cayó la retribución divina sobre aquellos que se negaron a seguir las pautas y en cambio insistieron en seguir en un curso independiente. Lo que había sido tan recientemente una época de felicidad y esplendor para la nación, de repente se ve empeñado por una tragedia innecesaria. La situación se hizo aún más desafortunada por la posición privilegiada que estos dos hombres habían disfrutado, cuando junto a Moisés, su padre, y Aarón y 70 de los ancianos de Israel, se les permitió ver una manifestación del Dios de Israel en el monte Sinaí. Éxodo 24, versículo 1 y versículo 10. Los abusos que cometieron fueron de muy grave carácter, ya que fueron provocados por la desobediencia. Los dos hombres comenzaron sus deberes en el tabernáculo, tomando sus propios incenciarios, que consistían en cacerolas bastante planas, en las que se llevaban carbones encendidos y poniéndolos fuego. Luego colocaron incienso sobre las brasas y aparentemente presentaron este fuego impropio a Dios de una manera que no había sido prescrita. Hay varios elementos de este procedimiento que violaron todas las instrucciones de sacrificio dadas a Moisés por Dios. En primer caso, no hay ninguna indicación en el registro de que se hubieran quitado las brasas del altar del holocausto, como sí lo dice Levítico 16:12, cuyo contenido había sido encendido por el fuego divino cuando el Señor santificó el tabernáculo en las ceremonias de consagración de los sacerdotes. En esa medida, por lo tanto, se había realizado un cambio significativo, un cambio significativo en los rituales de los sacrificios, y se había permitido que algo que no era santo, es decir, no consagrado al servicio de Dios, se inmiscuyera en otros elementos consagrados. Cambiar las fechas, cambiar el calendario, cambiar la forma. Es que lo importante no es el día, lo importante no es la fecha, lo importante es que lo que pasó. Lo importante no es celebrar las fechas, sino el que Dios haya nacido, el que Dios haya muerto, el que Dios haya resucitado. Lo importante no es hacer las cosas como dice la Biblia, sino que Dios ve el corazón. Lo importante, cambiar algo que no sea del uso santo, traer algo profano, inmiscuirlo con lo santo, puede traer consecuencias graves. Traer celebraciones dedicadas a deidades y de repente decir, en este día nació el Salvador, Jesucristo, y lo vamos a hacer santo y vamos a declarar este día el día de la Navidad, el nacimiento del Hijo de Dios. Es traer algo profano. Y muchas cosas que podemos hablar en las cuales estamos cometiendo sacrilegio por no entender los espacios sagrados, por no entender, a Aarón le toca esa parte, a mí no me corresponde hacerla, a Aarón que venga y la haga. Yo tengo la intención de hacerlo, pero que venga Aarón y la haga. Yo tengo la intención de hacerla, pero que venga Aarón y la haga. ¿Ok? Y ahorita le voy a dar unos otros ejemplos. En segundo lugar, no hay nada en las detalladas prescripciones del sacrificio que establezca que cualquiera, excepto el sumo sacerdote mismo, debe colocar incienso sobre un incensario de brasas y presentárselo a Dios. Incluso, esa ceremonia está restringida a los ritos del día de la expiación, cuando una vez al año el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo del santuario para cubrir el propiciatorio con una nube de incienso. Por tanto, al comportarse como lo hicieron Nadab y Abiú, estaban usurpando
de manera descarada e imperdonable las responsabilidades de la persona principal en la jerarquía sacerdotal. Sus acciones pueden haber resultado del orgullo, la ambición, los celos o la impaciencia, y de ser así, su motivación estaba muy lejos de la intención de alguien que trata de llevar una vida de santidad al Señor. En tercer lugar, es obvio que ni Moisés ni Aarón habían sido consultados sobre el cambio repentino en el procedimiento y por lo tanto las acciones de Nadab y Abiú comprendieron un acto fragante de desobediencia a los deseos desconocidos de sus superiores expresados en la legislación sacerdotal de no digas nada de constituir un acto de desafío a Dios. Así, la pena de ser cortado, prescrita en Números 15:30, por pecados de intención deliberada contra las regulaciones del pacto, tuvo un efecto dramático. Además, el acto de colocar incienso sobre carbones encendidos bien podría haber sido interpretado como un simple ritual de ofrecer incienso a un dios pagano, como el que realizaban las mujeres de Jerusalén en la época de Jeremías 44:25. Debido a que ser santo para el Señor implicaba la separación de todas las formas de mundalidad, y podemos leer 2 Corintios 6:14 y 17, este tipo de innovación ritual era la antítesis de lo que Dios había prescrito para su adoración. Otros factores que bien pudieron haber entrado en la transgresión incluyeron la posibilidad de que el incienso no hubiera sido compuesto de acuerdo con las instrucciones dadas por Dios a Moisés, que los dos hombres usaban sus propios incenciarios domésticos en lugar de los que habían sido consagrados específicamente para el uso del tabernáculo, o que la ofrenda se había hecho incorrectamente de modo que usurpaba la función del altar y del incienso. Quizás lo más importante de todo es la posibilidad de que Nadab y Abiú estuvieran en un estado de embriaguez cuando asumieron sus deberes y que esta condición interfiriera con su juicio. A este respecto, la prohibición del versículo 9 es de gran importancia. A la luz de lo anterior, parece difícil creer que el delito cometido fue de naturaleza puramente accidental. La inversión de valores, por lo cual lo que es impío se ofrece al Señor como si fuera algo sagrado y consagrado, es diametralmente opuesto a todo lo que representaba el pacto del Sinaí. Irónicamente, que por el fuego que los ofensores murieron, asesinados por una llama consumidora que es caracterizada por la naturaleza de Dios. Hebreos 12:29, que exige adoración aceptable, con reverencia y asombro. Se desconoce exactamente cómo el fuego mató a Nadab y Abiú, o si la palabra fuego era sinónimo de un relámpago. Muchos de los eruditos que asignan una fecha de composición posterior al exilio a Levítico han asumido que durante el exilio hubo una migración de Jerusalén de grupos sacerdotales del área norte, presumiblemente en un intento de establecer un sacerdocio del norte en el reino del sur, aunque estos sacerdotes afirmaron pertenecer a la tradición de Aarón. Esta narración dejó en claro que solo los hijos obedientes, Eleazar e Itamar, transmitieron de hecho el sacerdocio legítimo de Aarón, al que claramente no pertenecían los sacerdotes israelitas, apóstatas. Para quienes defienden este punto de vista, la presente narrativa comprende una historia etiológica que intenta explicar las razones de ser de las condiciones que se dan en un periodo posterior. Moisés usó este incidente para ilustrar con precisión lo que Dios quiso decir con santidad y separación. Oiga, a fin de que el padre afligido y el pueblo en su conjunto pudieran entender, mientras que para los pueblos paganos contemporáneos el concepto de santidad no significaba más que una persona u objeto consagrado al servicio de una deidad, para los israelitas la santidad era un atributo ético del carácter divino que debía reflejarse en sus propias vidas y comportamientos, ya que estaban ligados por el pacto de Sinaí. Oiga esta parte porque es importante, porque esta parte dice, mientras que para los pueblos paganos, y dígame si este concepto no se parece, mientras que para los pueblos paganos contemporáneos el concepto de santidad no significaba más que una persona u objeto consagrado al servicio de una deidad.
¿Y qué se enseña ahora en el servicio, en el sistema tradicional? Ser santo, que tú seas consagrado como persona, que tú, esta guitarra es consagrada, santa para el Señor, porque ha sido dedicada. ¿Ve cómo tenemos mezclados de repente los conceptos? Porque así era como lo miraba el antiguo Medio Oriente para sus deidades. Esta botella es consagrada para el Señor. Pero para los israelitas la santidad era un atributo ético de carácter divino. Había cosas apartadas, puras para el servicio del Señor. Pero la santidad es un atributo, es un atributo ético del carácter divino que debía reflejarse en sus propias vidas y comportamientos. ¿Cómo tú eres santo? A través de tu forma de ser. ¿Cómo tú eres santo? A través de tu forma de caminar. ¿Cómo tú eres santo? A través de tu forma de comportarte. Esa es la verdadera santidad. ¿Cómo tú eres santo? A través de la forma en que tú te mueves. Esa es la santidad. Es un carácter, el carácter ético que debía reflejar en sus propias vidas y comportamientos, y estaba ligado al monte Sinaí. No es café, es té, así es que... Dice, hay dos aspectos básicos. Déjenme lo pongo aquí. Dos aspectos básicos de esta relación que siempre tenían que estar al frente en la mente de los israelitas. El primero era que el pacto procedía del amor de Dios, Gesed. El segundo, que exigía una respuesta de los israelitas de obediencia, sin vacilaciones y sin reservas. Dado que ciertos miembros de la línea sacerdotal aparentemente se habían negado a tomar en serio la respuesta humana al amor del pacto de Dios, todos debían aprender una lección que por su naturaleza visual dejaría una impresión duradera en las mentes individuales. De ahí la declaración de Moisés que Dios demostrará la naturaleza y el significado de la santidad. Las palabras de Moisés no comprenden una cita real de los pronunciamientos registrados en la Torá, pero reflejan sus enseñanzas sobre los requisitos de santificación para el oficio del sacerdote. Éxodo capítulo 19, versículo 22, capítulo 29, versículo 1, versículo 44, etcétera, etcétera. El aforismo de Samuel de que la obediencia es preferible al sacrificio. Primera de Samuel 15, 22. Debido a que la santidad es uno de los atributos espirituales característicos de Dios, seguramente se manifestará en aquellos asociados con él. En el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, esta armonía con esta proposición en su insistencia en que los creyentes en Mashiach vivan vidas de consagración y santidad. Romanos capítulo 12, versículo 1, Efesios capítulo 5, versículo 27, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16, etcétera, etcétera. Cuanto más se asocia con la obra de Dios en el mundo, más necesario es asegurarse que la relación con Dios no se vea empeñada por los defectos espirituales. De lo contrario, el creyente no puede funcionar correctamente como un canal para la gracia sanadora de Dios. Una situación de este tipo también exige que quienes están especialmente dotados o quienes ocupan puestos de gran responsabilidad en la sociedad sean particularmente escrupulosos en su conducta general. Demasiadas personas en todos los niveles de la vida comunitaria imaginan que la prominencia social o política de alguna manera exime a un individuo de los requisitos de la ley moral. Por el contrario, el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, enseña que el juicio se aplicará con más rigor a aquellos que han sido dotados ricamente con habilidades y conocimientos que a otros en una situación menos afortunada. Lucas 12:48. El hecho de que este juicio comience en la casa de Dios, Primera de Pedro 4:17, exige que cada creyente, cada cristiano, asegure su vocación y elección. Los hijos de Aarón habían ocupado por un periodo muy breve una posición privilegiada como líderes espirituales de la nación, pero no habían asumido sus responsabilidades con el grado de seriedad que requiere un Dios justo y santo. Como resultado, imposible que Dios fuera glorificado ante el pueblo. La coherencia del testimonio cristiano de labios y de vida se ve con la insistencia de Pablo en que los creyentes individuales
glorifiquen a Dios en sus cuerpos. 1 Corintios 6:20. Es decir, con toda personalidad. El impacto de este dramático giro de los acontecimientos sobre Aarón se ve en su silencio mientras absorbía la lección. Sin duda, se encontraba en un estado de shock severo, pero en cualquier caso, difícilmente podría haber justificado el comportamiento de sus hijos por ningún motivo. Si en su corazón reconocía que el castigo había sido justo, aunque rápido y severo, su única respuesta podía ser la de una humilde aceptación a la voluntad de Dios. ¿Ve? De la voluntad de Dios. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que Dios no juega, hermano. Dios tiene espacios sagrados. Dios tiene lugares de santidad. Y la santidad es un atributo de Dios. Fíjese, le voy a dar a leer una historia. Vamos a leer una historia aquí en la Biblia. Vamos a ver. Es la Haftará. Segunda de Reyes. Capítulo 6. Esta historia usted ya la conoce. Dice, capítulo 1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baalá, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Adonai, de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Agio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Agio iba delante del arca, y David y toda su casa de Israel danzaban delante de Adonai, con toda clase de instrumentos, de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Adonai se encendió contra Usa, y los hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido a Adonai a Usa, y fue llamado a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Ahora, ¿por qué Dios mata a Usa? Dice, número 1, vamos a ver esta historia. Número 1 dice que David quiere transportar el arca, pero sube el arca en un carro con unos bueyes. Fíjense lo que dice el libro de Números. Números. Mano, estas cosas hay que entenderlas, porque cuando nosotros las entendemos, nos damos cuenta que nosotros cometemos sacrilegio cuando no hacemos las cosas de la manera que Dios lo estableció. Nosotros cometemos sacrilegio. ¿Ha visto usted las fotos del arca de Dios estando paseada por los sacerdotes, descubierta? Ponga en Google arca de Dios y usted va a ver los sacerdotes con el arca. Pero va a haber unas fotos donde, tal vez la tengo aquí en este libro. Tal vez la tengo aquí en este libro. Permítame que... Permítame. Deme un momentito. Aquí está el arca. No sé si esté la foto aquí en este libro.
Estoy grabando, así es que... No me aparece el arca aquí en este libro. Pero ahorita le busco una imagen, no se preocupe que yo, esta clase es en vivo y yo ahorita le busco una imagen. Ok, en lo que le busco la imagen, fíjese, le voy a leer Números capítulo 4. Y aquí vamos a entender muchas cosas de las que están pasando con David. ¿Ok? Déjeme, en lo que leemos aquí, le voy a buscar también. Le voy a leer aquí. ¿Ok? Voy a buscar aquí la imagen. Aquí ya le tengo una. Aquí le tengo una. Espéreme, que todo esto lo estamos haciendo. Estamos haciendo en vivo. Es que deme un momentito. Vamos a ver aquí. Que le quiero enseñar las cosas para que usted las vea. Porque si no, después por ahí le engañan ahí. Ok, mire, aquí tengo una. Ahora, déjeme. Está estudiando junto a mí. Así es que está estudiando junto a mí. Ok, ok, aquí está una. Aquí está la famosa, la famosa imagen de David. Que por cierto, este versículo está también mal, pero le voy a poner esta imagen para que usted la vea. Porque a veces hasta cantamos cosas. Ok, ok, ya casi termino. Le voy a mostrar las imágenes y después le voy a leer números. ¿Ok? Aquí vamos. ¿Listos? Para que vea qué rápido hago las cosas aquí. Ahora sí. Mire, si usted entra a Google y usted ve el arca del testimonio, el arca de Dios, usted va a ver a los sacerdotes cargando el arca. Si usted ve Segunda de Samuel que acabamos de leer, usted se va a ver la misma imagen, el arca con los sacerdotes, David en calzones, calzoncillos, cuando realmente la palabra dice que se desnudó y se hizo vil. Se quitó su vestimenta real, se quitó los vestidos reales. En ningún momento David iba a andar ahí en calzones danzando por toda la ciudad. Pero como lo leemos en la Reina Valera de esta forma, decimos, David andaba en calzones ahí, enfrente de la presencia de Dios, enfrente del arca. Imagínese, qué falta de respeto sería andar en calzones enfrente del arca de Dios. Nada más piense. Por no entender los espacios sagrados, no entender estas cosas. Ahora, esta imagen que le voy a mostrar. En esta imagen, usted ve a los sacerdotes y usted ve al arca cubierta con una tela azul. Esta imagen es algo de lo más correcto que usted va a encontrar en el internet. ¿Por qué? Porque ahora le voy a mostrar con la Biblia. Si quiere aparecer la Biblia. Ahora le voy a mostrar. Capítulo 4 del libro de Números.
Habló Yahweh a Moisés y a Aarón diciendo: toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Versículo 4. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este. Oiga, en el lugar santísimo. Pero no se confunda, hay que seguir leyendo y hay que leer con calma. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrá Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas, los tazones para libar y el pan continuo estará sobre ella, y extenderán sobre ella un paño carmesí y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos sus utensilios del aceite con que sirve, y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones y lo colocarán sobre unas parijuelas. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Y tomarán todos los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario y lo pondrán en un paño azul y lo cubrirán con una cubierta de pieles de tejones y los colocarán sobre unas parijuelas. Quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura y pondrán sobre él todos los instrumentos de que sirve, las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones y le pondrán además las varas. Versículo 15. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda. Ve. Versículo 17. Habló también Yahweh a Moisés y a Aarón diciendo: no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Porque morirán. Hermano, porque morirán. Eso quiere decir que de acuerdo a Números capítulo 4. No, esa no es. Esta. De acuerdo a Números capítulo 4. El arca del testimonio, antes de ser movida de un lugar a otro, tenía que ser cubierta. No podían entrar los hijos de Coat, aunque ellos tenían el trabajo de cargarla. No podían entrar hasta que Aarón y sus hijos terminaran de cubrir todo, y entonces ellos dijeran: pueden entrar. Y Eleazar tenía que poner a cada persona en su lugar. Dios le dice a Moisés: habla a Aarón y a sus hijos y diles: no hagan morir a los hijos de Coat. Que no entre, que ni siquiera se asomen. Si alguien se asomaba por la ventana para ver qué estaban haciendo, podía morir. ¿Por qué? Porque eso se llaman espacios sagrados. Sacrilegio. Si nosotros entendiéramos, hermano, estas cosas, tomaríamos las cosas con mucho cuidado, mucha reverencia y mucho respeto. Aún pararnos a compartir la escritura, pararnos a enseñar, pararnos a hacer algo, debería ser motivo para entender
que somos privilegiados y que debemos hacerlo con una reverencia. ¿Por qué murieron los hijos de Aarón, Nadab y Abiú? Porque estaban haciendo algo que no se les había mandado hacer. ¿Por qué murió Usa? Porque tocó el arca, que era llevada en un carro con bueyes, cuando no debía haber sido así. Vamos a ver aquí. Vamos a ver ya para terminar. Segunda de Samuel, capítulo 6. Vamos a leer. Vamos a seguir leyendo. Ya vimos por qué murió. Dice, versículo 9. Y temiendo a David a Yahweh aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Yahweh? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Yahweh a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom, Geteo. Y estuvo el arca de Yahweh. Pregunta nada más por curiosidad. Pregunta por curiosidad. Ya sabes que yo soy bien curioso. Si David vio morir a Usa por tocar el arca cuando se iba a caer y entendió la reverencia a Dios, ¿ustedes creen que David iba a estar haciendo esto? ¿Ustedes creen que David iba a ir frente al arca en calzones? ¿Usted cree que David iba a hacer eso? Ah, pero ¿qué hay del texto que la mujer le dice, te has hecho vil? Hay que entender el contexto. Él era el rey, tenía una posición, tenía una jerarquía. Se despojó las vestiduras reales y se hizo como uno del pueblo. Y ese fue el enojo de Abigail. De decir, te has hecho como uno del pueblo. Piense, imagínese, piense. David vio morir a Usa. ¿Iba a ser capaz de hacer esto? Estar en calzones enfrente de la presencia de Dios, cuando Dios acababa de matar a su amigo Usa. No creo. No creo. Pero le dejo esa para que la medite. Para que la próxima vez que diga David danzaba y se imagine a David en calzones, diga, no, David no, porque Yahweh lo mataba, porque Dios lo mataba. ¿Qué? Versículo 9. Y temiendo a David a Yahweh aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Yahweh? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Yahweh a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom, Geteo. Y estuvo el arca de Yahweh en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo Yahweh a Obed Edom y a toda su casa. Fue dado aviso a David, al rey David, diciendo, Yahweh ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos. Ahora ya no dice bueyes, ahora ya no dice carros, ahora David fue y se informó, ahora David fue y estudió, ahora David fue y dijo, ¿cómo puedo traer el arca? Bueno, mi rey, la manera de traer el arca es con las varas, la manera de traer el arca es con los sacerdotes, la manera de traer el arca es con el protocolo que el rey ha establecido. Vamos, y dice que cuando los que traían el arca, ya no habla de animales, ya no habla de carro, se dejó de inventar David, dejó de hacer lo nuevo, vamos a hacer lo sobrenatural, vamos a hacer algo nuevo, ya estamos cansados de que los levitas la carguen, vamos a traer un carro para llamar la atención y para llamar al pueblo y que vean los bueyes, vean el carro. Toma, tu muerto por andar inventando. No, vamos a hacer, ¿cómo inventamos? ¿Qué hacemos? Nuevas estrategias, nuevos planes, nuevas formas para traer la gloria, para traer presencia, para traer la unción. Estás provocando muerte porque estás cometiendo sacrilegio. Estás yendo en contra de lo que Dios dijo.
David va y dice, ¿cómo la traigo? Mi señor, los sacerdotes, vamos. Entonces ahora sí dice ahí, léalo usted. Hay que leerlo para entenderlo. No sé si tengo la versión aquí actualizada, no sé cómo dice la versión actualizada. Esta es la versión actualizada, la nueva versión, también dice lo mismo. Apenas habían avanzado 6 pasos los que llevaban el arca, cuando David ofreció un toro y un ternero engordado, vestido tan solo con un efod de lino. Aquí está, mire. La nueva versión internacional dice, vestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Así que entre vítores, al son de cuernos de carnero, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. Sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, dije Abigail, perdón, es Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. Lino fino. No dice que estaba en calzones, ¿va? David estaba vestido con un efod de lino. David estudió. David dijo, Usa perdió la vida por un error grave que yo cometí. ¿Cómo traigo el arca? ¿Cómo traigo la presencia? ¿Cómo traigo la presencia de Dios a la ciudad de David? Mi rey, hay protocolos. Dios ha establecido órdenes. Dios ha establecido cosas que no se pueden alterar. Hoy los servicios están llenos de invenciones, llenos de tantas cosas. Traemos luces, traemos humo, traemos ruido, traemos tantas cosas. Gritamos, hacemos música fuerte, hacemos algarabía, por querer traer presencia. Y el Padre dice, regresa a lo básico. Aprende, estudia y haz las cosas bíblicas de la manera bíblica. Para que no te pase lo que a Nadab y Abiú, y estés entrando, y estés yendo, y cometiendo sacrilegio, por ignorancia, y a veces, por quererte rebelar ante las órdenes del rey. Y en este mismo contexto, si nosotros hablamos en este mismo contexto, podemos entonces entender por qué después aparece el evento de la comida. ¿Por qué aparece el evento de la comida? Estos animales son los que debes comer y estos animales no son los que no debes comer. ¿Por qué? Porque a través de ellos cometes sacrilegio también. Hermano, mire, con esto le voy a decir todo. Cuando usted va al médico, lo primero que el médico le dice, hay ciertas comidas, hay ciertos animales que debes evitar. Por tu colesterol, tu diabetes, tu presión arterial y ciertas cosas. Tú debes evitar el puerco, tú debes evitar esto, tú debes evitar aquello. Y a veces le haces más caso al médico que al que te dio la vida y sabe cómo funciona tu cuerpo. No voy a hablar de comida, te dejo esa. Si el médico te dice deja el puerco porque está afectando tu colesterol, tú lo dejas. Si Dios te dice deja el puerco porque quiero que vivas más años en mi santidad, no, pero ¿por qué? Si Yeshua, si Jesús, si Pablo dijo, si a Pedro le dijo mata y come, yo puedo comer una rata, puedo comer un lechón, puedo comer un pernil, puedo comer, ¿por qué? Porque el Rey del Universo te dice, estos son los alimentos que hice para que comas y estos alimentos no son comida, son chatarra, son basura. Pero igual que nuestros hijos, tú le dices no comas alimento chatarra. ¿Y qué hacen? Comen alimento chatarra. ¿Por qué?
Dale a tu hijo una comida saludable. Y te va a poner mil y una excusa. Dale a tu hijo una comida que contenga pura chatarra. Se la va a comer y te va a decir, qué rico, qué rico. Y a veces nosotros somos así, familia. Como Nadab y Abiú. Haciendo lo que queremos. Inventando lo que queremos. Metiéndonos en lugares que no debemos. Cometiendo sacrilegio. Yendo a la voluntad del rey. En lugar de estar postrados adorando. Estamos maquinando nosotros mil y una ideas de cómo ir en contra de la voluntad de Dios. Familia. Shawatov. Bendiciones. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición. Si esta enseñanza ha sido de bendición, acuérdese, puede usted seguirnos en las redes sociales. Siempre puede estar ahí. Nosotros ahí estamos, Asamblea Profética Berea, en YouTube, Facebook, Asamblea Profética Berea, Instagram, APB Asheville. Ahí estamos cada semana con nuevos videos, nuevas cosas, nuevas formas de aprender y crecer. Y siempre tratar de aprender de la manera correcta, de hacer las cosas bíblicas de la manera bíblica, para poder traer bendición y honra al rey. Familia, no me crea a mí, no me crea a mí. Dice mi maestro Rico Cortés, no me crea a mí, verifíquelo con la escritura y vea por qué murió Usa. Vea todas estas cosas y entonces después vaya y tome sus propias decisiones. Si usted quiere seguir en sacrilegio, si usted quiere seguir en rebeldía, si usted quiere seguir cometiendo todos estos pecados, o humillarnos y someternos al rey y decirle, Padre, perdóname, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Familia, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro de amor y de favor sobre cada uno de ustedes y les conceda de su shalom. Familia, nos estamos viendo la próxima semana. Shalom. Bendiciones.